Roa, cuando fue ministro de Relaciones Exteriores, contó que en una visita a Venezuela lo llevaron a un lugar donde supuestamente había nacido el padre Maceo. Se encontró la fe de bautismo. Recuerden que en esta época no había registro civil, era la iglesia la que certificaba el nacimiento, los matrimonios, las defunciones de las personas, y se encontró la fe de bautismo de Marcos Maceo en la iglesia de Santo Tomás en Santiago. Nació en 1808. Nunca estuvo en Venezuela, no participó en ese conflicto, por tanto todo lo que hay alrededor de eso no es más que un mito, que una leyenda, exacto, un mito. Parte de los mitos que se van construyendo sobre estas grandes figuras, y el propio Maceo, hemos construido una imagen de hombre fuerte, de hombre valiente, de hombre de un coraje extraordinario, que lo fue, y prueba de eso son sus hazañas militares, pero también es un hombre de pensamiento, un hombre de ideas profundas, un hombre de cultura también. Y un gran estratega, profe, ¿verdad? Lógicamente, pero, por ejemplo, cuando está convaleciente luego del combate de Mango de Mejía, donde recibe 6 impactos de bala en el cuerpo, cuenta Fernando Figueredo que le enviaron ejemplares de Los Miserables de Víctor Hugo para leer. Entonces, un hombre refinado, un hombre capaz de sensibilizarse, de ahí la idea de Martí de que tenía tanta fuerza en la mente como en el brazo. Profesor, yo siempre he escuchado cierto rumor que existe acerca de que la figura de Martí y la de Maceo tuvieron un encuentro en la Mejorana. Bueno, sí, lógicamente son dos seres humanos excepcionales, pero que tienen visiones distintas, que tienen visiones contrapuestas, que tienen personalidades diferentes. Ya habían habido encuentros anteriores, como mismo los hubo entre Maceo y Gómez. No es un problema decirlo, y no tiene nada de malo, no disminuye la grandeza de esta figura. Lo que ocurre en la Mejorana, también hay una construcción alrededor de eso, lo dice el propio Martí en su diario, cuando escribe relatando lo que ha ocurrido. Maceo llega, conversa con Gómez, lo hace a un lado y le dice: lo quiero menos de lo que lo quería antes. Empieza la discusión. La idea de Maceo era el instituir una junta de generales con mando único, no así de Martí, que pensaba en la creación de un gobierno civil, de una república como había sido la República en armas. Sin embargo, ahí había un problema anterior, que tiene que ver con que cuando Maceo parte de Costa Rica junto a Flor Crombé, a su hermano José y a todos los demás generales orientales que formaban parte de su círculo más cercano, Martí había nombrado a Flor como jefe de la expedición que llegó a Dubaba, a Baracoa, el 1 de abril de 1895. ¿Creó algún roce? Sí, porque ya habían también diferencias entre Maceo y Flor, entre José Maceo y Flor Crombé. Habían diferencias, incluso se dice por ahí que entre el hermano de Antonio y Flor era un problema de faldas. Qué curiosidad histórica, Ale. Interesante además. Son hombres, imagínate. Aquellas personas que han podido ver en algún momento lo que escribió también Antonio Maceo, siempre se habla de la figura de José Martí como ese gran pensador, como ese escritor espectacular, pero lo que hizo Maceo, uno ve la prosa también de Maceo y descubre la persona que había detrás de eso. Es decir, no solo era un hombre de combate, como usted decía. Son unos titanes de acción, pero también titanes de pensamiento. Profe, a propósito de eso, yo quería preguntarle, porque desde niños en los libros de texto siempre nos muestran la figura de Antonio Maceo como el titán de bronce, pero bueno, yo quería saber específicamente a partir de cuándo y quién le denominó así. Bueno, ese epíteto tiene su origen en un discurso que hizo Manuel Sanguilí, que fue coronel del Ejército Libertador. Siempre conocemos a su hermano Julio, pero Manuel Sanguilí tiene también una importancia tremenda dentro de la agenda de independencia y la política republicana luego. Y fue él, en ese discurso, en el propio año 1895, que acuñó el epíteto del titán de bronce. Titán, obviamente, evocando a la mitología griega, de la fortaleza de esta figura. Y bueno, el bronce, obviamente, por la dureza de ese material y la tez morena de Maceo, que fue un elemento que también lo acompañó toda su vida, lo hizo ser objeto del racismo, de la discriminación. Por desgracia. En una sociedad profundamente racista, un hombre del color de la piel de Maceo, del origen social de Maceo, logra estar entre los primeros dentro de las gestas independentistas y ser una de las grandes figuras. Profe, se nos queda muchísimo por abordar todavía sobre la figura de Maceo y ya la ruta está comenzando. Nos dice nuestro coordinador que prácticamente avanzamos a buen ritmo, pero ya han avanzado también los minutos con nosotros. Todavía nos queda también conversar, Ale, sobre la figura del Che y su impronta en Cuba. Sí, ojalá pudiéramos tener todo un turno de clase para abordar lo que fue Maceo y Che dentro de la historia de nuestro país y conocer también algunas aristas que poco se conocen de ellos.
¿qué te parece si dejamos lo que resta de los 42 minutos para disfrutar de la historia y esas formas de contar que definitivamente van vinculadas a nuestra identidad, a nuestra cultura? Muchísimas gracias, profe Alejandro y sus alumnos por participar, pero no se vayan todavía porque recién comenzamos con muchas paradas. Y un solo destino. Bienestar. Y la historia de Cuba se da desde las edades primarias, pero ¿cuánto conoce realmente en las personas sobre la vida de Maceo, sobre la figura del Che? ¿Cuánto se conoce teniendo en cuenta también todo lo que lograron, lo que estuvo a su alrededor? Preguntamos como siempre en la calle, preguntamos a las personas para conocer su criterio. Adelante. ¿Nos puedes comentar qué recuerdas sobre la figura histórica de Maceo y del Che? Bueno, desde que uno es pequeño siempre están hablando de estas figuras históricas. Nos narran que a pesar de que existe una gran diferencia temporal entre ellas, pues se relacionan en sus características, más bien sus intereses, lo que perseguían, que deseaban que los pueblos fueran libres, ambos, y podemos hallar esas similitudes entre ellos. Que ellos constituyeron un gran ejemplo para nosotros, o sea, por ejemplo, de Che, que nos enseñó el trabajo voluntario y cosas así, ¿entiendes? Trabajar sin esperar algo a cambio, sino por un esfuerzo que nosotros quisiéramos para algo futuro, cosas así. De Maceo igual, la valentía, hombre. De Maceo recuerdo, creo que las cosas que más te impactan cuando empiezas a estudiar historia de Cuba es el hecho de la cantidad de veces que lo hirieron y el hecho de que haya seguido muy empecinado en la batalla. Y del Che creo que es su internacionalidad. Maceo participó en la Guerra de los 3 años, el héroe de Baraguá, que protagonizó la plaza de Baraguá. Figura clave en las luchas de la historia de Cuba. De Che, ejemplo de internacionalismo. Bueno, Che era un médico argentino, en primer lugar, que entró en contacto de alguna manera con los cubanos revolucionarios que querían rebelarse, ¿no?, en contra de la tiranía de Batista, y organizó la guerra con los jóvenes del Centenario que habían quedado presos durante el asalto del Cuartel Moncada, que luego fueron a México. Ahí se reunió con ellos y bueno, preparó todas las condiciones para regresar. Fue un gran comunista, de hecho tuvo una tesis, por decirlo de alguna manera, acerca de lo que era el hombre nuevo, que tenía que ver con ese hombre que trabajaba por el gusto de ser útil para su sociedad y para todos los que la habitaban. ¿Qué cosas crees que tengan en común? Ellos, bueno, por ejemplo, que el Che, al ser internacionalista, incluso sin haber luchado por su patria, luchó por la de nosotros también, y eso es algo que ellos tenían en común, de que ambos tenían ese objetivo de alcanzar la independencia y tal. Bueno, la semejanza que tiene que, vaya, si nos podemos ver desde un punto de vista familiar, deberían ser hermanos porque tenían los mismos ideales, los mismos espíritus, el mismo deseo de lucha, el mismo deseo de revolución. Dieron su vida por luchar por los derechos del hombre, por lo que creían justo. Y hoy grandes profes nos guían en este acercamiento a las figuras de Maceo y Che. Es un placer recibir por primera vez en nuestra ruta a Froilán González, historiador, y dar la bienvenida nuevamente al profe Joel Cordovi. Un placer recibirlo. Gracias. Qué lindo que aceptaron nuestra invitación. Y me gustaría comenzar por la pregunta de rigor. ¿Cómo se formó Antonio Maceo? Sí, es importante porque para entender al Maceo ya protagonista de toda una epopeya militar hay que entender también cómo se forma. O sea, cómo se llega a tener un protagonismo, digamos, en Baraguá, o cómo se llega a tener ese arte militar, ser un táctico, un estratega militar. No se puede entender si no hay una formación. Y en esa formación desempeña un papel importante la familia. La familia y el entorno, la época que le toca vivir. Maceo y los Maceos se forman en un entorno rural, campestre,
marcado por una disciplina muy estricta. La familia Maceo Grajales tenía una concepción de la disciplina, de la educación, eran de muy escasa instrucción, pero instrucción no significa educación. Forman a sus hijos, tanto a los matrimonios con Marcos como los hijos que había tenido con matrimonios anteriores, lo forman en un rigor, en valores, esta higiene en el vestir, en el comportamiento, en el amor al trabajo, en el rigor, en la disciplina, porque Mariana no solamente era una mujer del hogar, que ejercía las labores domésticas, ayudaba a Marcos también en las labores del campo. Y por supuesto que los hijos se van a formar también en esta concepción del trabajo. Y el trabajo es importante no solamente por ese valor, sino también porque hay cuestiones que vamos a ver después que le van a ser útil a Maceo, a los Maceo, pero bueno, vamos a hablar de Antonio, como es el uso del machete. Antes de emplear el machete en las campañas militares, se usaba en el campo. Y, era una herramienta de trabajo. Era una herramienta de trabajo, como ser buen jinete. El caballo también formaba parte de esa cotidianidad. Había que dominar la técnica. Desde luego. Y por supuesto, la fortaleza física, el amor al trabajo. Y Maceo se va a convertir, después que pasa sus estudios en una escuelita muy elemental, pero con muy buenos maestros, se va a convertir en una figura importante dentro de esa familia. Incluso Mariana y Marcos le van a asignar ya cierto protagonismo en los negocios de la familia. Y por eso también Maceo se va a empezar a dar a conocer en toda esta zona de Majaguao. Era el que trasladaba las mercancías de esta finca hacia Santiago de Cuba, hacia San Luis, y por lo tanto también va a tener un protagonismo importante. Una familia que va a tener también, va a estar muy interesada en lo que es la actualización de todo lo que está pasando dentro y fuera de Cuba. Estamos hablando de un momento que está marcado por grandes cambios en América Latina, reformas liberales, y Maceo no solamente va a estar interesado en la libertad que forma parte consustancial al liberalismo latinoamericano, sino también a otros dos elementos que vienen de la Revolución Francesa y que no siempre se tenían en cuenta, que era la igualdad y la fraternidad. Por eso también las lecturas, la importancia de las lecturas. Era una familia muy interesada en que los hijos leyeran, y Maceo era también ávido de lectura, sobre todo las que tenían que ver con la historia y sobre todo con la Revolución Francesa, con las gestas de Bolívar, y todo eso lo va nutriendo y lo va enriqueciendo, hasta que por supuesto ya en 1868, no es casual, después que pasa por un periodo de aprendizaje en la masonería, y sobre todo en el Gran Oriente de Cuba y las Antillas, que es un instrumento realmente de formación, no solo de preparación para una guerra, sino también de formación cultural, porque ahí están los ejes principales de lo que sería la libertad, la igualdad y la fraternidad. Esos principios estaban ahí. Que los principios, exacto, que son los principios con los cuales él va a tener, son las ideas bases con las cuales se va a lanzar a la lucha. Hablemos de otra faceta menos conocida, el Maceo padre. Maceo va a tener un hijo. Maceo va a tener un hijo en Jamaica, fruto de una relación extramatrimonial, y que va a hacer, por supuesto, tener una relación bastante accidentada con ese hijo. Fue en 1881, ya estaba ya en el periodo de entreguerras, la conocida por todos como Tregua Fecunda, y Maceo o está organizando movimientos revolucionarios, inmerso en proyectos revolucionarios, o tratando de buscar la subsistencia para la familia. Y por lo tanto va a estar en Panamá, en las obras del canal, o va a estar en Honduras, va a estar recorriendo muchas partes del mundo en busca de subsistencia, pero para Maceo trabajar y organizar la revolución la llevaba al mismo tiempo. Y por lo tanto esta cercanía al hijo se va realmente a ser bastante accidentada en ese sentido. No obstante, ya en 1891, cuando él se establece en Nicoya, en Costa Rica, funda una finca, la mansión, ya aquí sí van a ser los 4 años donde va a existir un acercamiento más estrecho entre Maceo y el joven Antonio Maceo Mariat, que es como se llamaba. El amor infinito que sintió hacia su niño. En 1893 le escribe una carta al niño, apenas tenía 13 años, le había pagado sus estudios en un colegio, siempre se preocupó mucho por la manutención y sobre todo por costearle la enseñanza. Y en 1893 le escribe, pídale permiso al director, porque era internado, pídale permiso al director para que venga y darte un abrazo, y además eso para pagarle la pensión al director de la escuela. Hasta 1895, que ya ocurre la separación definitiva,
y bueno, sabemos que el 7 de diciembre de 1896 cae en combate Antonio Maceo. Una vida increíblemente fructífera. Y a pesar de eso no dejó de lado esas responsabilidades que tocan como ser humano, como miembro de una familia que él mismo formó. Increíble, de verdad. Nos gustaría poder profundizar, son solo 42 minutos, no da todo el tiempo, desgraciadamente. Así que, profe Froilán, lo veo que consulta aquí algunos textos. Qué maravillas nos trajo. Hablemos de ese Che que decidió un día luchar por Cuba y que ese amor iba aprendido en él desde mucho antes. Muchas gracias. Primero, justificar de que mi esposa Adis Cupul, coautora de nuestra obra, invitada también al programa, pero teníamos el compromiso de algunas llamadas de México, de Argentina, y de Cuba también, entonces decidimos multiplicarnos. Un besito para ella si nos está viendo. Cómo no. Te lo daré. Gracias. Bueno, yo quiero empezar por decirte que nosotros no conocimos al Che, no pensábamos investigar sobre él, nos interesaba mucho José Martí y Julio Antonio Mella. Nunca imaginamos que nos adentraríamos en esta historia. Así que nuestros libros y nuestra investigación sobre el Che es fruto del desconocimiento y de la ignorancia. Y del interés. Y del interés, sí. Comenzamos por Bolivia, que me designaron cónsul general de Cuba en Bolivia y Adi en la oficina de prensa, y ahí, por ahí, un poco que fue nuestra obra fundamental. Pero como no conocíamos quién fue el Che y cómo se formó, que es la pregunta de ustedes, fuimos también a la familia. Estuvimos en Altagracia con los hermanos del Che, los tíos. Escribimos un libro que se llama Recuerdos de Familia, y que te lo vamos a regalar. Ay, muchísimas que es Con la gracias. mirada al sur, que es cómo se forma, las fuentes que sirvieron de su formación. Y un libro que se llama Ernestito Vivo y Presente, donde hay una doctora de la Universidad de Santiago de Cuba, Niobe Espinal, sí, que sería bueno que la entrevistaran, porque ella llevó esos valores que en el seno familiar fueron introduciéndolos al Che, y es una experta en este sentido. Sugiero eso. Y también está otro escritor, Víctor Pérez Galdós, que es un hombre que actúa como piensa, que también ha profundizado en esto. Pero en el caso nuestro, cómo llega a Cuba. Él es en el seno de una familia culta. Su abuelo materno fue embajador de Argentina en Alemania. La mamá hablaba francés perfectamente. Fue quien le enseñó francés. Era una mujer sumamente inteligente y avanzada para su época. Montaba a caballo, que ya era una novedad, se cortaba el pelo a lo garzón como un joven. Y va ese espíritu trasladándoselo a su hijo. Y va a la formación. Después, en la Guerra Civil Española, un tío de él, Cayetano Córdoba Iturburu, va como corresponsal de guerra a España, y eso los vincula a la lucha de la Guerra Civil Española, porque la familia se une, y al unirse tiene acceso a la biblioteca enorme de este poeta, de este periodista, y además comunista. Por eso y hace un resumen de todos los libros, y por eso hace un libro sobre, digamos, la enseñanza de cada libro que va obteniendo. Sería bueno también que entrevistaran a la doctora María del Carmen Arié, porque ella hizo un libro que son los apuntes filosóficos del Che. Son muchas las fuentes. Nuestras grandes expertas. La fuente. Pero bueno, en el caso de nosotros, ¿cómo influyó Martí y Cuba en el Che? Bueno, lo primero es que encontramos, él tuvo una amiga íntima cuando era estudiante de medicina en la Universidad de Buenos Aires. Algunos dicen que estaban enamorados, pero la timidez les impidió saltar el muro que a veces separa el amor de la amistad. Otros que ella estaba enamorada de él, pero él no de ella, pero la apreciaba por su inteligencia, por su capacidad, por su ternura, y le va poniendo ese muro que a veces existe. Y
Y cuando él se casa en México con la peruana Hilda Gadea, que espera un hijo, que es la hija, le escribe a esta muchacha. ¿Y qué le dice, Y profe? entonces él le va contando que se anime, que esto, que el otro, y la muchacha, y que se va a casar. Que se Le casó, comunica la le noticia. comunica. Y ella enferma de tristeza, según las cartas y todo, que lo vas a ver en este libro, se llama Cálida Presencia. Vamos a enseñarlo a cámara también. Entonces, la muchacha deja de escribirle y entonces le hace una carta y entre las cosas que le dice, usted es demasiado inteligente para ser de niña de Guatemala. ¿Qué le quería decir? ¿Qué significaba eso? El poema de José Martí, él volvió casado y ella se murió de amor. Y le estaba diciendo, no muera de amor. Y nosotros le decimos a todos los jóvenes, nadie debe morir de amor. El que pierde un amor, que se busque otro amor. Y si pierde ese amor, otro amor. Vendrá. Pero no puede morir de amor. Entonces, quiere decir que el Che conocía a Martí y que esta muchacha conocía a Martí, porque si no, no había un código legible entre ambos. Sin embargo, exactamente. Y entonces empezamos a investigar cuando conoció a Martí, que lo conoció como poeta, como leía mucho, después hizo un resumen de un escritor sobre Martí que lo critica por la forma que dice, hasta que se encuentra con dos importantes martianos, que es Raúl Castro, que es Fidel Castro, que influyen poderosamente en él. Y entonces el encuentro de él con Fidel es determinante en su formación como cubano, porque llega a un México, digamos, aplastado él, porque había participado en Guatemala, donde seguramente conoció la historia de la niña de Guatemala, y empieza a adentrarse en la historia de Cuba. Tanto que para yo terminar ya, porque creo que estamos en tiempo, pero ya bueno. Estamos en tiempo, profe. Para terminar te quiero decir esto. Haciendo un libro sobre la madre del Che, que se ha publicado hasta en chino. Esta edición es china. Ajá. Cuando él cae preso en México con Fidel, la madre le escribe y como madre le dice que abandone esa aventura guerrerista, que este no es su país, que este no es su pueblo. Sentimiento protector de madre preocupada. Que es médico, que tiene una hija. Y entonces le escribe a su madre, más o menos, dice, en tren de hacer admoniciones, una final. La madre de los Maceos se lamentaba de no tener más hijos para ofrecer a Cuba. Yo no te pido tanto, solo yo. Y que el precio de verme no vaya contra tus convicciones políticas. Increíble la unión de ambos héroes. Entonces, conocí a Maceo, conocí a Mariana, y entonces nosotros empezamos a buscar una biografía de Mariana para dar una nota en el libro. No existía en Cuba biografía de Mariana Grajales. ¿Cómo lo había investigado? ¿Cómo tenía ese bagaje? En la conversación entre los cubanos y la historia y lo que se conocía en aquel momento. Profe, agradecidísima. Joel, tienen que volver a la ruta en otra oportunidad. Yo he disfrutado y he aprendido junto a ustedes. Por favor, no se vayan todavía. Hay mucha ruta, una ruta histórica, pero que nos habla directamente a nuestro presente. Vamos a conocer ahora un poquito más sobre la canción patriótica en Cuba, con amplia tradición. Hola, ¿qué tal mis amigos? Un placer volvernos a encontrar acá en nuestra sección La Vitrola, como bien decía Jenny, para conversar y conocer un poco más sobre la canción patriótica, un estilo de creación que se desarrolla en el mundo entero, en cada uno de los países, y que por ejemplo usted seguro ha oído mencionar géneros o estilos específicos que se adentran dentro de este estilo de creación. Un ejemplo de ello son los himnos nacionales de cada país. Cada uno con una historia diferente, cada uno emergieron de una manera diferente, pero que tienen en sentido general pues ese ímpetu, esa relación con su contexto identitario, con relaciones
políticas, sociales y que denotan un hecho histórico, que denotan también un sentimiento patriótico en cada una de las naciones. Así también pues se desarrollan diferentes tipos de marchas que están asociadas, por ejemplo, y hemos visto acá en Cuba desfiles militares que son acompañados también por diferentes tipos de marchas que hacen alegorías pues a sucesos específicos, a sentimientos específicos o en el caso particular a figuras que de alguna forma se han visibilizado y que han sido muy relevantes dentro de la historia de cada nación. En el caso particular de nuestro país, hay un fenómeno que marcó una gran diferencia en el caso de la canción patriótica, y es que a raíz del movimiento de la Nueva Trova, muchísimos cantautores, incluso cantores del proceso revolucionario, hicieron culto de creaciones destinadas sobre todo en este sentido. Así, por ejemplo, hay canciones dedicadas al Che, canciones dedicadas a Maceo, canciones dedicadas también a otros héroes de nuestra historia, y donde también hay diversidades de criterios y de diversidades de formas de hacer. A mí me causa también mucha sensibilidad, pues aquella que no refleja la imagen específica de un hombre, sino que refleja ese sentimiento, ese sentido de lucha, ese sentido de por qué se lucha, y que queda reflejado en las canciones pues de una manera también metafórica, una manera muy inteligente de abordar pues estos temas con los que lidiamos también desde pequeños y que son parte de la historia de nuestro país. Yo los invito a buscar un tema muy especial que produjo el Ministerio de Cultura de Cuba y que lo protagoniza Francis del Río y que lleva el nombre Maceo. Así me despido en La Vitrola. Son los sueños todavía los que tiran de la gente. Bienvenidos pasajeros a la bailoterapia de Ruta 10. Hoy se la vamos a dedicar pues a una música, un baile tradicional que ahora mismo están escuchando con raíces prehispánicas. Nos vamos hasta la tierra del Che. Vamos a disfrutar de este folclore argentino, pero también de toda Latinoamérica. Sí, ya sé que lo están identificando. Esto es el carnavalito que hemos disfrutado pues de versiones en los centros nocturnos, en las discotecas, en las fiestas, y estoy seguro que usted lo ha bailado. Le tengo que confesar que a principio pues yo no cogía bien el ritmo, el paso, pero después que lo vi bailando en grupo, pues ya lo hice mío. Comenzamos. Sencillo, les voy a explicar. Es un paso básico, sencillo, es así. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Las manos las puedes utilizar y las puedes poner en función de este baile de difícil a más de mira, así, mira aquí, y para aquí, y para aquí, y para acá. ¿Está bien? ¿Comenzamos? Bien. Cambio, nos vamos hacia allá. Seguimos. Y le vamos a sumar más las palmas. Nos quedamos aquí. Seguimos. Arriba. Nos quedamos. Cambio sería 1, 2. 1, 2. Y como dice Ale, agua. Mara. Muy bien, vamos entonces a hacerlo ahora en pareja. Sí, lo podemos hacer en pareja. Todo el mundo en pareja. Arriba, todo el mundo al mismo tiempo. Comenzamos. Cambio.
Y vamos a hacer un puente, el puente tradicional. Arriba. Viene el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso. Óigame, usted no se baje porque esta huevo sigue en movimiento. Mucho movimiento, así es, Carlos. Gracias por acercarnos a este baile que además me trajo muchísimos recuerdos de mi infancia, cuando precisamente en los bonches, en las fiestas, se hacía este tipo de baile y todos coreografiaban precisamente esta danza. Pero vamos a estar hablando hoy, una vez más con nuestra queridísima Mara Roque, quien es actriz, conductora, y vamos a traer nuevamente, sabemos que hemos estado conversando hoy precisamente sobre las figuras de Ernesto Che Guevara y Antonio Maceo. Hemos hablado muchísimo de su historia, pero también son dos personas que se les ha dedicado en muchas ocasiones esculturas, monumentos. ¿Sobre cuál específicamente vamos a estar hablando hoy? Bueno, yo también había escogido, es que es difícil porque hay varios monumentos de escultura, tanto del Che como de Maceo. Pero yo quise escoger una que por sus características es un poco diferente, que es la silueta arquitectónica del Che, que está en la Plaza de la Revolución. ¿Cómo no? Y eso es un lugar al que muchas personas visitan, que muchas personas conocen. Yo ahora mismo tengo un vecino que nos debe estar mirando, Ibarra, que es también muy aficionado a todos estos temas de los monumentos, de las esculturas, a nuestros héroes. A quien creo que yo soy la que voy a tener que hacerle la escultura en cualquier momento. Pero sí me ha hablado de específicamente en la Plaza de la Revolución. No es una escultura como tal, es una silueta arquitectónica que tiene esa frase de hasta la victoria siempre. Es obra del diseñador, escultor, artista Enrique Ávila. Y yo descubrí que hace unos meses la Agencia Cubana de Noticias lo llevó hasta ese lugar, le hizo una entrevista y bueno, vamos a ponerle un minutico, donde él habla un poco de su motivación, por qué, y también nos habla un poco de la envergadura de esta escultura. Vamos a ver el video que lo tenemos. Vamos a verlo. En este mes se cumple un aniversario, 30 años, de cuando se hizo la imagen del Che. Realmente es un relieve escultórico que tiene hasta la boina 36 metros de alto y la pared tiene 40 de alto por 20 de ancho. Y se separa en algunos lugares hasta 1,5 metros de la pared y en otros está a 50 centímetros nada más, porque es que la pared es curva. De aquí no se nota, pero cuando uno va allí se da cuenta que es una pared totalmente curva. Y esto me ayuda a cómo que la luz se expanda en forma pareja por todo alrededor de la línea negra y se vea el contraste. Es hecha en acero y tiene que ver con el carácter del Che, de acero. Tiene un sistema de LED que es el que permite y refleja la luz, y esta luz es para expresar, es para decir, es para iluminar el camino a seguir. La letra hasta la victoria siempre es de la misma letra cursiva hecha por el Che, por eso poco que no se entiende. También pesa la cara, el rostro pesa 16 toneladas y las columnas que vemos ahí son las que aguantan el rostro, porque realmente la pared no aguantaba las 16 toneladas. Y dan un elemento como si fuera constructivo, algo de construcción, y tiene que ver con que el Che era realmente en ese momento un constructor de ideas nuevas. Bueno, volvemos al estudio. Esto es un reportaje que salió hace unos meses porque la obra fue inaugurada en octubre del 93. Y entonces en octubre se hizo por eso dicen este mes, porque era el 30 aniversario. Además una silueta que, bueno, viene está inspirada en la foto de Korda, que la es foto, histórica. Dicen, más difundida de todo el mundo, la foto de Korda, que él mismo en un documental explica que casi que fue accidental y es una de las fotos más difundidas. Y tengo que decir que de este artista también tenemos muy cerca la silueta arquitectónica unos años después de Camilo, en la propia Plaza de la Revolución con su frase "Vas bien, Fidel", y en Santiago de Cuba la de Almeida con su frase "Aquí no se rinde nadie".
Sí, esculturas además que, como bien tú mencionabas, conjuntos arquitectónicos que realmente rompen con lo tradicional. Exacto, de las esculturas, las tarjas, los bustos. O sea, esto es algo que rompe y que además ha tenido que desafiar la técnica empleada para todas estas cosas por el tamaño, el gigantesco tamaño de estas esculturas. El dato de 16 toneladas me pareció realmente interesantísimo. Gracias, Mara. Bueno, y la estrella que te dije que tiene una envergadura de 2,5 metros. 2,5 metros. De diámetro. Solo la estrella, imagínese usted. Muchísimas gracias, Mara. No, siempre interesante. Buscando algo interesante para los viernes. Gracias. Vamos a continuar entonces en la ruta. Tenemos más para compartir. Gracias, Marita, por ese regalo. Y ahora es momento de acuse. Ya nos conectamos con Roberto Guinone. Gracias por su trabajo. Son espectaculares, excelente tema. Muchísimas gracias, Roberto. Saludos para Sandor Morejón. Saludos, Dainier Paneque. Me parece muy bien el programa de hoy. Soy estudiante de primer año de servicios gastronómicos. Suerte para todos. Qué bien, que lo disfrutes. Norma Alfonso, buenos días. Saludos para todos. Veo casi todos los programas y para mí es uno de los mejores de la TV. Éxitos, gracias. Jonathan Goea nos escribe y manda saludos para todo el equipo de Ruta desde La Habana. Saludos también para Yanes Candón, Niurka Reyes Provenza, Flavia Valdés y para todos los nuevos seguidores de nuestras páginas en redes sociales. Y ahora sí, avanzo junto con la Ruta porque tenemos esperando a los alumnos junto al profe Alejandro. Alejandro y Alejandro. Alejandro, exactamente. Bienvenidos nuevamente. Será el juez en este reto que vamos a estar proponiéndole a cada uno de ustedes. Serán obras audiovisuales, serán obras, en fin, que ustedes tendrán que identificar primero y después, por supuesto, dar una buena cantidad de detalles de cada uno de estos. Ale, un reto porque es un recurso también útil en clases, en la escuela, en la academia, rompiendo un poco con el dogmatismo que a menudo vemos a la hora de trasladar la información, la comunicación sobre la figura y su impacto en la historia cubana. El profe nos podría hablar mucho más sobre eso. ¿Por qué es tan necesario? Bueno, yo creo realmente que humanizar a los héroes es una manera de hacérselo llegar a la gente, entender de que son personas como nosotros, son personas excepcionales, pero en definitiva son seres humanos. A veces nosotros hacemos construcciones por ahí que son casi que mitológicas y la gente llega a no creerse realmente. Que son o fueron de carne y hueso. Obviamente con contradicciones, con emociones, con sentimientos, con los mismos problemas a veces emocionales, afectivos que nosotros tenemos. Entonces, por eso la pregunta esta del enfrentamiento, la gente uno dice, bueno, ¿por qué? Hay quien piensa que ocultarlo y eso forma parte del dogmatismo, de la idea de que eso hay que ocultarlo, que eso hay que ponerlo bajo la alfombra, no, eso hay que visibilizarlo, explicarlo y la gente lo entenderá en sus contradicciones, en toda la riqueza de su personalidad. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con nuestro reto y la primera imagen que nos ayuda de producción. Las pautas, identificar de qué obra se trata, el autor que la creó, a qué héroe hace referencia y si hay alguna información adicional, pues bienvenida sea. El primer valiente, ¿quién va a ser? Yo. ¿Usted, muchachita? Pues adelante. Este es el monumento a Antonio Maceo, que está aquí mismo en el parque de frente a la Mejeira. Fue traído aquí en 1916 por Mario García Mengal. Ese no es el que está en la Plaza de la Revolución de Santiago, Cuba. Correcto, correcto. Ese es el Maceo que está en la Plaza de la Revolución de Santiago de Cuba, obra de Alberto Lescay, Premio Nacional de Artes Plásticas. El resto de los datos ofrecidos por la alumna, igualmente, tratándose de la otra obra. Sí, exacto, se trata, sí, son correctos para la estatua de Maceo que está aquí en el Parque Maceo, en el corazón de La Habana. Esa diferenciación. Ahora sí, producción. Y siguiente competidor. Bueno, ese es el monumento al Che que está en la ciudad de Santa Clara, una obra muy bien lograda, una plaza con espacio para creo que 300.000 personas o algo así. Ahí descansan los restos del Che y también de otros combatientes internacionalistas que estuvieron en misiones. ¿Correcto, profe? Sí, es correcto. Siguiente imagen entonces. Adelante. Bueno, profe, creo que eso es una obra, una pintura, ¿no? De Antonio García Mengal. Armando García Mengal, que bueno, representa la muerte de Antonio Maceo el 7 de diciembre. Creo que usted nos había dado unos datos acerca de que había algunas inexactitudes. Es una recreación pintura, ¿no? que el autor hace, pero realmente hay 47 versiones alrededor del momento en que Maceo muere. Por tanto, reconstruir esa escena final pasa mucho por la subjetividad. Una de ellas es
el tiro que tiene, que se dice que fueron muchos más. Exacto, son 3 disparos y ahí aparece uno. El fatal, el que provocó finalmente. No, y las versiones tienen que ver también con que las personas que estaban ahí se ponen como protagonistas a la hora de rescatar el cuerpo creo que de se habla Maceo. del médico. No, de una supuesta teoría de un envenenamiento, que se estaba drogado y que por eso más o menos estaba medio que mareado y por eso recibió el disparo. ¿Qué le decimos a esas fabulaciones? Bueno, que es lo que son fabulaciones. Y como mismo uno a veces se enreda en chismes de la gente, también se enreda en chismes de los héroes. Históricos. Hay que tener muy clara la información verídica. Vamos a continuar con la otra entonces. Siguiente. Bueno, esta es la famosa foto de Corán. De Cortán. Que fue durante el entierro de las víctimas de la explosión de la Cobre. Vapor La Cobre. Alberto Corda, ¿verdad? 1960. Además, una foto que realmente lo inmortalizó. Se ve que es una foto, era incluso más amplia y Corda la reduce un poco. Bueno, inmortalizó a Corda y el Che estaba inmortalizado. Exactamente, claro que sí. Desde antes. Pero bueno, es la imagen conocida del Che para el mundo. Sí. Marita, que el dato lo ofrecía desde emisiones anteriores, es una de las reproducciones más importantes del pasado siglo, probablemente la de mayor preponderancia. Ciertamente Dicen fue eso, así. Dicen que es la foto más difundida de la historia de la fotografía. La más Increíble, difundida, la más reproducida y además la más llevada a diversos soportes. Algunos loables y otros criticables. También, porque ha sido como resignificada y en ese empeño algunas causas han recibido la imagen y la impronta del Che y otras no tanto. Importante la aclaración que realizas. Ahora sí, sin mucho más tiempo, ha sido una clase y como clase al fin, ¿qué merecemos todos? Un aplauso, gracias. Bueno, hay que decir también que teníamos otros materiales para compartir, pero bueno, por una cuestión de tiempo nuestro espacio siempre se ve un poco apretado. Y apretado es como nos vamos a ir nosotros. Así lo hacemos en cada una de las emisiones. ¿Cómo sería? Apretaditos, pero relajados. Mueve el puje que vengo champeando. ¡Au, sí, mi Dios! No me diga que no. ¡Ja! Por eso me muevo tanto.